¿Qué onda? Hoy estamos haciendo frijol canario. Este frijol debe dejarse en agua la noche anterior para que se suavice más fácilmente porque si no el proceso de cocinarlo pues va a llevar mucho tiempo. Este frijol también es conocido como frijol peruano. Nos vamos a deshacer de esta agua y le vamos a poner agua limpia ya para cocinarlos. Yo lo voy a cocinar en una olla de barro esta vez y lo vamos a cocinar entre 1 hora a hora y media. Como podrán ver en todas mis recetas de frijoles, yo nunca le pongo la sal al principio, sino al final, porque mi abuela decía que los frijoles cuando la sal se le pone antes, la conchita de afuera queda un poquito más dura. Y si no me lo creen, pues bueno, las abuelitas saben más que uno. Ya una vez cocinados, le ponemos el culantro ancho y una cucharada de sal. Aquí tengo unos chiles guajillos que le van a dar muy buen sabor y color a los frijoles. También tengo algunos ajos y tomates de mi jardín. En una olla vamos a poner un poquito de manteca de cerdo. Vamos a sofreír los tomates y los ajos. No hay necesidad de picarlos finamente. Los voy a sofreír a fuego alto. Aparte, voy a abrir los chiles guajillo y le voy a sacar las semillas. Estos chiles hay que remojarlos en agua caliente. Yo no lo voy a hacer, simplemente lo voy a licuar con la sopa de los frijoles que está caliente. Luego le voy a agregar los tomates y los ajos y vamos a licuarlo todo. Después del licuado lo volvemos a poner en la olla. Yo le voy a agregar un cerdo que tengo con toda y la grasa. Y voy a cocinar la salsa entre 10 a 15 minutos. Debe consumirse un poquito, como pueden ver. Después le voy a agregar los frijoles. Y ya están los frijoles, miren qué ricos. El color también. Sí dan ganas de comer cuando la comida tiene color, cuando no es pálida. También le pueden agregar una cucharadita del recado hondureño, que es el achote. Yo siempre le pongo eso a mis comidas, es una tradición que tengo y si quieren saber más sobre el achote pueden buscar en el internet, es muy importante en nuestra cultura. Para acompañar los frijoles voy a hacer unas tortillas gorditas. Las tortillas gorditas yo las hago a mano y me gusta hacerlas en esta clase de comal porque quedan un poquito más tostaditas, quedan muy ricas con frijoles. Para hacer las tortillas a mano hay que mojarse bien las manos y lo que hacen es que hacen como un gorrito con la bolita de la masa y luego se la pasan de un lado al otro. A mí no me quedan tan grandes cuando las hago a mano. Algunas personas son más expertas que yo. Y luego nomás se cocinan, pues creo que por aproximadamente unos 45 segundos a cada lado. Y luego se apretan un poquito para que se inflen. Tortillas recién hechitas y bien calientitas, miren. Ahora ya es tiempo de servir. Y no puede faltar el queso seco para esta ocasión. Si tienen preguntas me lo hacen saber en los comentarios. Nos vemos para la próxima. Bye bye.